Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Grave crisis Estados Unidos-Ucrania. Trump llama a Zelensky dictador y Zelensky dice que Trump está desinformado. ¿Quién gana con todo esto? El Supremo Tribunal del Brasil le notificó ayer a Bolsonaro que la Fiscalía General lo acusa de intento de golpe de Estado. ¿Qué significa la denuncia? Un despacho de abogados de Nueva York que prepara una demanda civil por la criptomoneda fallida promocionada por Javier Milei. Aquí, la historia. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 20 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Cuando la guerra en Ucrania está a punto de cumplir 3 años, eso será el lunes, ayer se produjo la mayor crisis entre el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, y el de Estados Unidos, que desde hace exactamente un mes es Donald Trump. Todo empezó el martes, cuando Trump dijo estar decepcionado ante la solicitud ucraniana de participar en las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia. Han tenido 3 años para solucionar esto, dijo. Lo habría resuelto un negociador novato sin perder mucha tierra, vidas o ciudades. And I'm very disappointed. I hear that, they're upset about not having a seat. Well, they've had a seat for 3 years and a long time before that. This could have been settled very easily. Just a half-baked negotiator could have settled this years ago without the loss of much land, very little land, without the loss of any lives, and without the loss of cities that are just laying on their side. Donald Trump fue aún más allá. Agregó que en Ucrania no ha habido elecciones, que existe actualmente una ley marcial y que, odio decirlo, señaló, su líder, en alusión a Zelensky, tiene un índice de aprobación muy bajo, del 4%. Well, we have a situation where we haven't had elections in Ukraine, where we have martial law, or essentially martial law in Ukraine, where the leader in Ukraine, I hate to say it, but he's down at 4% approval rating. Zelensky, cuya popularidad en los sondeos supera el 50%, respondió ayer. Indicó que, desafortunadamente, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, un país que ha apoyado a Ucrania siempre en esta guerra, vive en una burbuja de desinformación. Тобто, на жаль, президент Трамп з великою повагою до нього відносимося як до лідера народу, який ми дуже поважаємо, американський народ, який нас постійно підтримує. На жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. І тому я би хотів, щоб було більше правди у команди Трампа. Trump, que además culpó a Zelensky de empezar la guerra, no se quedó callado. Ayer contraatacó. En su red social Truth Social escribió que Zelensky es no solo un dictador, sino un comediante modestamente exitoso que logró que Estados Unidos le diera a Ucrania $350 mil millones. En Washington, senadores de la oposición demócrata criticaron a Trump. ¿En qué mundo vive?, dijo Richard Blumenthal de Connecticut. Va en contra de la verdad, es despreciable, es una traición asquerosa con un país que ha derramado sangre por su libertad. Nuestro presidente es patético. What world is he living in? It is not only contrary to the facts and the truth, but utterly despicable, a disgusting betrayal of a country that has bled and fought and died for freedom. Our president has so disregarded the truth and the sacrifice of brave men and women who are upholding their freedom and ours. Their fight is our fight, and the president's surrender is pathetic and weak.
En estos casi 1.100 días de invasión del ejército ruso que ha bombardeado colegios y hospitales, han muerto 46.000 soldados ucranianos, según Zelensky, y 12.500 civiles, entre ellos casi 700 niños, de acuerdo con Reuters. La agencia dice que pueden ser muchos más. Hace solo 48 horas tuvo lugar en Riad, en Arabia Saudí, el primer encuentro entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov. Según ellos, han empezado a sentar las bases de la paz en Ucrania. Pero la pregunta ahora mismo es esta. Luego de casi 3 años de guerra, ¿a quién favorece el enfrentamiento público entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky? Llamamos ayer a Washington, D.C. al corresponsal del diario ABC de Madrid, David Alandete. Quien claramente gana de los ataques cruzados entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky es Vladimir Putin. Yo creo que toda esta iniciativa de ataques por parte del presidente de Estados Unidos, que llama a Zelensky dictador, que dice que sus índices de popularidad están solo en el 4%, que no hay elecciones, ignorando o ocultando el hecho de que fue Rusia quien invadió, responde al hecho de que Trump hablara durante 90 minutos con Putin la semana pasada. Es algo inusual que se produzca esta llamada, que no haya un comunicado después oficial del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca informando sobre los términos de la llamada, que no haya siguientes pasos, que no hubiera un control diplomático, que no esté informado antes Marco Rubio, el jefe diplomático, o al menos que no sepamos que estuvo informado y que no se hubiera hecho una preparación anterior. Entiendo que para evitar filtraciones y demás, ¿no? En eso Trump 2.0 es distinto a Trump 1.0 en el sentido de que anda con muchísima más cautela. Pero a la vez, el hecho de hablar sin cortapisas durante 90 minutos con Putin implica que Trump se ha empapado de esa desinformación rusa, de esos alegatos de que Ucrania es un país agresor, provocador, que supone una amenaza para la seguridad nacional de Rusia. En fin, todo lo que dijo Putin para justificar la invasión en 2022. Yo creo que Trump está repitiendo básicamente eso. La situación jurídica de Jair Bolsonaro se complicó ayer, cuando el Supremo Tribunal Federal le notificó la denuncia que en su contra interpuso 24 horas antes la Fiscalía General. El caso es grave. Al expresidente se le acusa de encabezar una conspiración para dar un golpe de Estado. Según la Fiscalía, Bolsonaro, que gobernó del 1 de enero de 2019 al 1 de enero de 2023, trató de abolir violentamente el Estado de Derecho al no reconocer el resultado de los comicios presidenciales de finales de 2022, en los que perdió ante Luis Ignacio Lula da Silva. La acusación también sostiene que Bolsonaro impulsó la toma violenta, el 8 de enero de 2023, de la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia. El expresidente reaccionó ayer. Escribió que todo es un montaje de un régimen similar a los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y dijo no estar preocupado. Olha para minha cara, o que tu acha? Eu não tenho nenhuma preocupação com as acusações, zero. Bolsonaro tiene ahora 15 días para presentar sus alegatos de defensa. Entre tanto, sus copartidarios, que son mayoría en el Congreso, quieren modificar la ley de ficha limpia, que le prohíbe ser candidato a alguien condenado en 2 instancias. Si Bolsonaro vuelve a ser elegido, tendría inmunidad. Junto a Bolsonaro hay otros 33 acusados. Las penas de prisión, si son condenados, podrían llegar a los 38 años. Pero, ¿qué significa realmente la acusación de la Fiscalía? Llamamos ayer a la periodista de TV Globo y columnista del diario Folha de São Paulo, Silvia Colombo. Las implicancias son tremendas, aunque algunos puntos de esta acusación hayan sido sugestionados por la investigación a lo largo de estos últimos años, no había todavía una formalización de la acusación. ¿Y qué es lo que ella dice? Que sí, Bolsonaro sí sabía que había un intento de golpe, porque la estrategia que él estaba usando era de que él no sabía. Podría ser que algunos grupos ahí de su gobierno estuvieran arreglando, organizando una idea de golpe, pero que él no estaba enterado. Ahora la Fiscalía dice que no, él estuvo enterado. Y enterado en cosas bastante
profundas, bastante complicadas, como por ejemplo la realización de actos vandálicos en los edificios de los tres poderes del Estado brasileño, democrático de derecho, o sea, el Congreso, la sede de gobierno y la justicia. Aparte de eso, este plan incluía un asesinato triple de altos mandos del gobierno brasileño. Vaya a saber, el mismo Lula, su presidente electo, su vicepresidente electo Geraldo Alckmin y del juez Alexandre de Moraes. Aparte, toda la confusión que había en las calles. Eso todo fue una cosa que para los que estábamos como yo y otros colegas ahí asistiendo esa investidura, pareciera que fuera a ser una cosa algo pintoresca, folclórica, pero no, había un plan por detrás y ese plan era muy bien calculado y que podría haber terminado en un baño de sangre y con Bolsonaro siguiendo en el poder. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. En Argentina se mantiene el revuelo por el escándalo de Libra, la memecoin, que no es otra cosa que una criptomoneda impulsada por una tendencia viral en las redes sociales a la que estuvo vinculado el presidente Javier Milei. La historia es que el viernes, a eso de las 7 de la noche, Milei escribió en su cuenta de X que Libra era un buen proyecto. La criptomoneda se disparó en minutos y se desplomó 5 horas después. Se calcula que miles de personas perdieron más de $280 millones. Milei se ha defendido. Muchos lo han calificado de irresponsable, pero él ha dicho que quien invierte en criptomonedas sabe que puede ganar o perder, como en los casinos. El presidente enfrenta una profunda crisis política y algunas demandas. Por si fuera poco, ahora resulta que también en Estados Unidos un despacho de abogados, Berwick Law, prepara una demanda civil en Nueva York. ¿Cómo es el asunto? Llamamos ayer al periodista investigativo Hugo Alconada Mon, que dio la noticia en el diario La Nación de Buenos Aires. Así es, Juan Carlos, estamos ante una noticia en desarrollo en la cual hasta ahora sabemos que al menos un estudio jurídico de Nueva York apresta una demanda civil por los perjuicios y daños generados entre múltiples inversores este memecoin Libra. Sabemos que abarca al menos 200 clientes de la Argentina y de Estados Unidos, pero también de Europa, África, Asia, y que todo es una noticia en desarrollo que enfila hacia una eventual class action, una demanda colectiva que se presentaría ante alguna corte civil, probablemente la misma Nueva York. De todos modos, esto a su vez se complementa con la pata penal, porque también ya se ha presentado un reporte de operaciones criminales ante el Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigaciones, pero además ante la Comisión de Valores, la SEC, con lo cual tenemos dos ejes simultáneos que recordarás aquello de Bernie Madoff, que por un lado tenía el eje criminal que lo llevó a prisión y por el otro lado también teníamos el eje civil de todos aquellos inversores que reclamaron en un intento por recuperar su dinero. Esto a su vez abre otro interrogante, que es ¿y quiénes van a eventualmente desfilar por tribunales? ¿Van a ser solamente los protagonistas directos de Libra, que sería Hayden Mark Davis, que es un estadounidense? También podría incluir a algunos argentinos que también están involucrados en la operatoria, como Mauricio Novelli o también Manuel Terrones Godoy. Y la pregunta del millón, que todavía queda pendiente, es si esto también puede incluir al actual presidente de la República Argentina, Javier Milei, que a su vez dice, yo con esto no tengo nada que ver
Y un matiz, él habla de que yo difundí, no promocioné este meme coin, porque sabe que hay una diferencia que es el ánimo comercial o de lucro, y sabe que eso lo puede hacer desfilar por tribunales. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Aquí en Colombia, el presidente Gustavo Petro nombró ayer como ministro de Defensa al general Pedro Sánchez, famoso por el rescate a mediados de 2023 de 4 niños que sobrevivieron al accidente de una avioneta en la Amazonía. Se han rodado documentales sobre esa hazaña. Sánchez, y esto es importante, es el primer militar en esa cartera desde agosto de 1991. Hoy la situación de orden público es grave. Según la defensora del pueblo, Iris Marín, en más del 74% de los municipios del país, es decir, en 809, hay alertas tempranas por la presencia de organizaciones ilegales. Después de 6 días en el Hospital Gemelli en Roma, el estado de salud del Papa Francisco era ayer estable, según informaron los doctores que lo atienden de una neumonía en ambos pulmones. Los análisis de sangre mostraban una leve mejoría. En las últimas horas, el pontífice recibió la visita de la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, que dijo haberlo encontrado bien y bromeando. Francisco fue arzobispo de Buenos Aires, se llama Jorge Mario Bergoglio, tiene 88 años y el próximo 13 de marzo cumple 12 como papa. El director de la Oficina de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos, DOGE por sus siglas en inglés, el multimillonario Elon Musk, escribió ayer en su cuenta de X que los carteles de la droga podrían ser atacados ahora con drones. Musk comentó de esa forma el anuncio del Departamento de Estado, según el cual incluyó a esos grupos en la lista de organizaciones terroristas. Entre ellas menciona, ojo, al Tren de Aragua de Venezuela, a los carteles de Sinaloa, Jalisco y Michoacán de México y al cartel del Golfo, seguramente se refiere al Clan del Golfo, aquí en Colombia. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.